Son las 8:01, les damos la bienvenida. En realidad continuamos dándoles la bienvenida porque ya llevamos harto rato con ustedes, acompañándoles y entregándoles información a través de nuestras distintas plataformas, las de la Radio Universidad de Chile, cuyo departamento de prensa prepara este noticiario para ustedes, a través de Uchile TV y su equipo, y por supuesto también a través de la red de radios que piensan en todo el país. Estamos a medio camino entre los anuncios en materia laboral y de protección social hechas el pasado lunes y la conmemoración de un nuevo Día Internacional del Trabajador. Entonces, qué mejor, ya que estamos así a medio camino entre una fecha y la otra, que saludar a esta hora de la mañana y agradecerle a la ministra del Trabajo y Previsión Social, Janet Jara. Ministra, muchas gracias por la posibilidad de poder conversar. Muy buenos días, Patricio, y un gusto de estar en la radio de la Universidad de Chile. Bueno, el gusto es nuestro, ministra, partir haciendo un análisis general de lo que representa para el gobierno. Ayer, ya no me acuerdo si ayer o anteayer, tiene que haber sido ayer. La ministra Vallejo dijo que este era el avance más importante que se había hecho en 25 años respecto a los trabajadores. ¿A qué se refiere? ¿Cómo lo ponderan ustedes? Efectivamente, en materia de reajuste del salario mínimo, este es el aumento salarial que se ha hecho, diríamos, más allá de IPC, más grande, que efectivamente va a apoyar a las familias para enfrentar todo lo que son los gastos en nuestro país en más de 25 años. Aquí estaba conversando con mi periodista, en realidad son cerca de 29 años. Pero sin perjuicio de eso, de la cantidad de años me refiero, lo que demuestra es la voluntad de un gobierno para poder mejorar las condiciones de vida de la y los trabajadores, donde el salario mínimo es una de las agendas más que en el ámbito laboral y previsional comprometen importantes reformas para avanzar en una forma de relacionarnos distinta como sociedad y que se expresan en medidas bien concretas, Patricio. Junto con el reajuste al salario mínimo también reducir la jornada laboral a 40 horas, reformar el sistema previsional, entre otras, ¿no? Sí. Respecto a los anuncios del lunes, y efectivamente el cuadro general es bien amplio, ministra, vamos a tratar de cubrirlo todo lo que podamos, pero respecto al anuncio del lunes, una cosa que preocupa. Efectivamente, en términos nominales, el aumento es alto, y evidentemente hay un gesto del gobierno al respecto, pero al mismo tiempo tenemos un cuadro general de inflación que hace que, por ejemplo, si uno lo midiera en dólares a fecha de hoy, no sería el momento en los últimos 29 años en los cuales los trabajadores han tenido más poder adquisitivo, digo, los que ganan el sueldo mínimo. Por lo tanto, está el problema de la inflación instalado. Se han hecho algunos anuncios ahí, pero bueno, ayer, por ejemplo, acá el profesor Alejandro Mico hablaba del círculo vicioso de aumentar sueldos y que aumente la inflación. En la medida que la inflación siga siendo un problema, ¿cómo va a enfrentar el gobierno el tema cuando inyectando más recursos al sistema aumenta la inflación, pero al mismo tiempo se necesita sostener el poder adquisitivo de los trabajadores? Sí, yo diría al respecto dos cosas. En primer lugar, que este no es solamente uno de los aumentos nominales más altos, sino que también de los reales. Hay que recordar que en las últimas décadas en este país, la discusión sobre salario mínimo ha estado muy a la baja, muy mínimamente reajustado. Y por tanto hoy día se hace de verdad un esfuerzo importante por reajustar en una forma que nos vaya llevando a un estándar y que es a lo menos cubrir la línea de pobreza en nuestro país. Si lo que pasa es que aquí el salario mínimo no ha estado indexado, no ha estado correlacionado con mecanismos que tengan que ver con asegurar la tranquilidad de la familia, el costo de la vida, no ha estado indexado ni al IPC, ni a la canasta básica, ni a ningún otro mecanismo ni por ejemplo, como se hace en algunos otros lugares, que tiene que ver con cómo va el crecimiento económico. Entonces, tenemos que construir una política hacia allá, pero en este minuto teníamos que avanzar y dar una señal clara, porque así como a algunos les preocupa el alza del salario porque produce inflación, porque podría producir inflación, evidentemente ese mismo argumento puede ser utilizado para señalar que las familias requieren un mayor poder adquisitivo. Si aquí son las familias las que destinan más del 100%, o sea, el total de sus ingresos, el 100% de sus ingresos, a consumir productos que son de primera necesidad. Y evidentemente no puede ser el argumento inflacionario, digamos, un argumento que haga que se impida reajustar el ingreso de las familias, porque hoy día
la presión inflacionaria que estamos viviendo tiene muchos componentes, también componentes internos, y por eso también nos oponíamos a un quinto retiro de carácter universal. Pero la masa de dinero que se introduce a la economía con motivo de un reajuste salarial no es comparable con otras grandes masas de dinero que se producen a consecuencia de otros movimientos económicos, y por tanto nos parecía que cumplir nuestro compromiso con la y los trabajadores era de alta relevancia y importancia para la calidad de vida de las personas. Sí, ministra, tenemos a puertas un 1 de mayo. ¿Cómo lo vislumbra el gobierno? ¿Habrá nuevos anuncios? ¿Cuál es la perspectiva del primer 1 de mayo del gobierno del presidente Boric? Sí, en primer lugar quiero señalar que para nosotras dentro del gobierno, reviste una especial importancia la conmemoración del Día Internacional del Trabajador y la Trabajadora. Y reviste una especial importancia porque somos personas que venimos desde los movimientos sociales, desde las militancias políticas, desde las formas de lucha social para construir un Chile más justo. Y por tanto reivindicamos el rol histórico, presente y futuro del mundo de las y los trabajadores. Así que en particular quisiera partir señalando que para nosotros reviste como un acto simbólico, reivindicativo y de proyección una gran relevancia. Y en segundo lugar, Patricio, porque nuestra agenda de trabajo, nuestro compromiso de gobierno que encabeza el presidente Gabriel Boric, lo que hace es recoger anhelos y esperanzas de un pueblo que se movilizó por los cambios, dentro de los cuales las materias laborales y de seguridad social cobran una alta prioridad. Y por eso el 1 de mayo se da en un marco en el cual estamos llevando adelante, yo diría, varios procesos en curso que van a ser muy trascendentales si todos confluimos en buenos acuerdos y esto logra llegar a puerto, ¿no? En primer lugar, el reajuste al salario mínimo, que viene acompañado además de este nuevo mecanismo que vía pago de asignación familiar y subsidio único familiar intenta, ¿cierto?, dar un apoyo a las familias a efectos de generar una ayuda con motivo del alza en la canasta básica de alimentos. Sí, teníamos ahí a la ministra Jara, de hecho sentíamos que estaba como embalada haciendo su argumentación y de repente se cortó la comunicación. Vamos a tratar de retomarla lo antes posible. Como decíamos, tenemos un 1 de mayo que va a ser particular. La ministra tiene razón cuando señala además que la procedencia de las actuales autoridades sectoriales efectivamente está vinculada tanto con el activismo como con la investigación en temas vinculados al mundo del trabajo y a la reivindicación de los derechos salariales. Probablemente una pregunta que deberíamos hacernos colectivamente y que en los minutos que nos quedan vemos si vamos a poder cubrirla es cuál es la centralidad que el tema del trabajo sigue cobrando en nuestras vidas y por supuesto en las políticas públicas. Retomamos con la ministra. Ministra, se nos cortó, así es que le devolvemos la palabra. Ya, muchas gracias. No sé qué habrá pasado, pero bueno, cosas que pasan. Cosas que pasan, sí. Cosas que pasan, sí. Patricia, como señalaba, entonces estamos en el tema del reajuste salarial y del apoyo a las familias por el alza de precios en la canasta básica, pero también estamos trabajando, y de hecho en este momento voy camino a la OIT, en una reforma al sistema de pensiones que pase de un sistema de seguro individual administrado por entidades con fines de lucro, que son las AFP, a un verdadero sistema de seguridad social. Y vamos ahora camino a la Organización Internacional del Trabajo, porque esta reforma a las pensiones, tan necesaria, tan indispensable y de la cual todas y todos hablamos, no ha logrado avanzar en los últimos 6 años. El individualismo, que ha sido tan directamente producido por el sistema neoliberal, ha generado una distorsión dentro de nuestro sistema de pensiones que no solamente proviene de lo que impuso la dictadura al instalar las AFP, sino que además tiene una matriz cultural hoy día muy fuertemente arraigada, donde rige la regla del ráscate con tus propias uñas. Y la seguridad social, como derecho humano que es, aborda desde una perspectiva muy distinta cómo apoyamos a las personas mayores ante los riesgos del envejecimiento, ¿no? Y que es desde lo colectivo. Entonces, los diálogos que vamos a inaugurar en breves minutos más
desde un enfoque tripartito con la presencia de empleadores, trabajadores y gobierno en la OIT, y que es como se resuelven muchas de estas temáticas en el derecho laboral internacional, lo que buscan es poder desentrabar esta discusión de reforma previsional que venimos dando tan apasionadamente, pero que no logra llegar a conclusión para que efectivamente mejoremos las pensiones. Y Sí. aquí la solidaridad a través de transferencias intergeneracionales va a ser vital. Las personas mayores no pueden esperar 40 años más a que se acumulen nuevos fondos para poder mejorar sus pensiones. Sí. Y solo agregar en esta materia que esa solidaridad, vía reparto, vía transferencia intergeneracional, debe asegurar que quienes hoy día están trabajando y aporten a los que hoy día están jubilados, mañana también reciban igualmente prestaciones del mismo sistema. Por eso aquí tiene que haber una combinación de elementos, con ahorro colectivo, con reparto, con otros tipos de sistemas de ahorro, pero eso tiene que ser fruto del diálogo que hoy día iniciamos, al cual le tenemos mucha fe, porque sabemos que todas y todos sabemos que es indispensable y necesario. Sí, esa es la última pregunta, ministra. La que viene a continuación es la penúltima. ¿Ah? El tema de las asimetrías de poder al interior del mundo del trabajo. Hay quienes dicen que en Chile la asimetría de poder entre quienes aportan el capital y quienes aportan el trabajo es tan fundamental que, entre otras cosas, se explica la desigualdad que tenemos y que nos pone dentro de los países más desiguales del mundo. La Convención Constitucional, que está funcionando en paralelo con el gobierno entrante, acaba de aprobar libertad sindical y, entre otras cosas, la garantía de la negociación ramal, que es un estándar en muchas partes del mundo, pero no aquí. Su mirada sobre esas transformaciones que ya no son especulativas, sino que ya están rubricadas en el texto final que será sometido al pueblo de Chile el próximo 4 de septiembre. Me parece muy fundamental el trabajo que está haciendo la Convención Constitucional, porque lo que expresa de alguna u otra forma el 18 de octubre del 2019 es la necesidad de construir un nuevo pacto social. Y ese nuevo pacto social, sin duda, se funda en una base distinta de cómo hemos llevado la convivencia hacia atrás, en una lógica en la cual pasamos de consumidores a ciudadanos, de bienes y servicios a derechos sociales, y que esto también tiene un correlato directo en el ámbito laboral. En ese sentido, quiero señalar además que nuestro programa de gobierno también recoge elementos transformadores en materia de derechos colectivos del trabajo, y por eso se encuentra muy en sintonía con algunas de las normas que se han ido discutiendo y aprobando. Quisiera señalar, Patricio, que estamos comprometidos con realizar una reforma a la negociación multinivel que se denomina, y por tanto abordar mejoras en la negociación colectiva de empresa e interempresa, así como también legislar en torno a la negociación ramal. Y por cierto, tendremos que hacerlo en un país en el cual la tasa de sindicalización es baja, donde además hay dispersión dentro de las organizaciones sindicales. Recordemos que desde la dictadura también, ¿cierto?, desde el Código Laboral instalado por Piñera, José Piñera, perdón, que no me podía acordar del nombre, existen las posibilidades de las múltiples organizaciones sindicales, pero falta una unidad, digamos, dentro de una fortaleza, digamos, que el mundo sindical requiere a efectos de poder equilibrar la relación dentro de la empresa. Si esto tiene un tremendo sentido a fin de poder, yo diría, hacer dos cosas. Por un lado, generar un equilibrio en la negociación, en la conversación interempresa, pero además también poder ayudar a la propia empresa a resolver materias que pueden ser de mucho más rápida resolución, que no necesariamente, cuando tú tienes una contraparte con la cual puedes conversar y resolver la materia, efectivamente va a avanzar más rápido, y eso genera a la larga una mayor cohesión, un mayor crecimiento y un mejor clima laboral, que es tan relevante. Entonces, tenemos ese compromiso y lo vamos a realizar también en un país donde, como señalaba, hay baja sindicalización y también hay mucha resistencia a estos cambios, pero tendremos que encontrar el espacio de diálogo que nos permita arribar a un buen proyecto, porque estamos convencidos y convencidos de que esa es la forma. En muchos países así ya existe, y en muchos países además este elemento es una buena un buen ejemplo
de aquellos elementos que han estado ausentes en la política chilena, en la política laboral chilena, y que sin duda van a ser una contribución para la paz social y para la cohesión social. Sí. Ministra, sabemos que se tiene que ir, de hecho ya había contado en la entrevista que va rumbo a la OIT, porque en pocos minutos más se va a inaugurar otra de las ceremonias de apertura de los diálogos. Ayer hubo otra en la Casa Central. Explicar a quienes nos están escuchando por qué para el gobierno es tan importante hacer estas reformas, incluyendo este proceso, ¿no? Un proceso de diálogo y de participación de los distintos actores, esto que ustedes han llamado los diálogos sociales. Sí, te agradezco la pregunta. Solo quisiera agregar que dentro de esta agenda prioritaria en la que estamos hoy día, con recuperación del empleo, con reajuste al salario mínimo, con reforma previsional y con la reducción de la jornada a 40 horas, que diría que son las prioridades de este periodo, y con la mirada puesta en este domingo 1 de mayo, es evidente que tenemos que legislar y avanzar en muchas cosas más, ¿no? Pero hoy día lo hacemos bajo este proceso de diálogo, de conversación tripartita, por dos cosas principalmente, Patricio. Primero, porque creemos que para que los cambios efectivamente se puedan consolidar, debemos sumar voluntades. No va a haber posibilidad de que los cambios se puedan imponer de unos a otros, y sobre todo porque tenemos además un parlamento diverso que requiere además mucho trabajo prelegislativo, porque como el presidente muy certeramente ha señalado, no es una caja buzón, es un poder del Estado independiente que se merece no solo nuestro trabajo previo, sino que también la consideración a los planteamientos que está realizando. El punto es que este trabajo requiere además de otras actorías, no solamente del mundo político tradicional, sino que también del mundo social. Y por eso desde el ámbito laboral estamos conversando con empleadores y trabajadores, porque las medidas que se tomen tienen impacto en el empleo, tienen impacto en la vida de las personas, tienen impacto en la calidad de la forma en la cual nos relacionamos. Y para eso el diálogo es el camino, que además es como se resuelven las materias laborales y previsionales internacionalmente. Es un modelo que a veces puede generar un esfuerzo mayor, que sin duda va a haber momentos en los cuales no nos encontremos, tengamos opiniones distintas, pero que no me cabe duda tampoco que va a lograr grandes espacios de acuerdo para que las reformas que por más de 40 años llevamos en nuestro país reclamando logren consolidarse. Y eso requiere un tiempo razonable, acotado, pero requiere un tiempo. No se resuelve en 5 semanas, pero no hay ningún minuto en el cual nuestras convicciones por abordar las transformaciones y por construir un Chile con mayor justicia social queden dudas. Por el contrario, ese es nuestro norte, trabajar resolviendo las urgencias y con la mirada puesta en resolver los grandes temas que en el mundo laboral y previsional, así como en las otras áreas que el programa de gobierno aborda, se transformen efectivamente en las reivindicaciones que el pueblo de Chile ha reclamado en las calles. Sí, pues bueno, incluso sentimos un sonido de fondo, ministra, como el de los autos cuando están con intermitentes, ¿no? Parece que ya llegó a la OIT para la ceremonia, así es que no queremos que se diga que por culpa de la Radio Universidad de Chile la ceremonia partió más tarde, pero es cierto, y usted entiende mucho mejor que nosotros que este es un tema tan central que siempre van a quedar muchos asuntos en el tintero que esperamos retomar. Ministra Yanet Jara, muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias, Patricio. Un abrazo y muchos cariños a todo el equipo de la radio de la Universidad de Chile. Gracias, ministra. Bueno, ahí está la titular de la cartera de Trabajo y Previsión Social. Trabajo y Previsión Social. Hay que siempre tener a mano cuál es el ámbito de acción de los distintos ministros, hablando de las medidas en términos del aumento del sueldo mínimo, de la reducción de la jornada laboral, también de la reforma previsional y, por cierto, de los desafíos de este tiempo, que es al mismo tiempo, valga la redundancia, el de un gobierno que se instala y el de un proceso constituyente. Son las 8:21 y continuamos con las conversaciones.